Hola mis hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga en este día sábado. Espero de verdad que nos estén viendo a través de esta transmisión. Espero que de verdad estén en sus hogares, ya que estamos recibiendo este rediscipulado que es llamado discipulado número 3, donde vamos a aprender, como ya lo dije la vez pasada, las bases más importantes de la vida cristiana. Así que hermanos, prepárense para recibir esta enseñanza en el nombre de Jesús, pero no lo hagan sin antes darle gracias a Dios y adorarle con todo el corazón. Así que hermanos, digamos: Señor, muchas gracias en esta tarde porque nos bendices, porque nos das vida, y vamos a adorarte en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, hermanos, cántenle con todo el corazón. Son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, de tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siendo tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera, todos juntos. Pues lumbrera.
llanto en gozo y maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí, maravilloso, poderoso, tú eres para mí y eres para mí. Cambiaste mi amargura en amor, cambiaste mi llanto en gozo y maravilloso, poderoso, eres para mí, tú eres para mí, maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí. Te adoramos, Señor, y te agradecemos que hayas dado tu vida en la cruz del Calvario para redimirnos. Has cambiado nuestro llanto, nuestra amargura en amor y en gozo. Te cantamos y te adoramos, Señor. Cambiaste mi amargura en amor, cambiaste mi llanto en gozo y maravilloso, poderoso, eres para mí, eres para mí, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí, eres para mí, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí, eres para mí, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí, eres para mí, eres para mí. Todo es maravilloso, maravilloso. Porque he aquí os doy autoridad sobre todo principal y potestad. ¡Aleluya! ¿Cuántos tienen la victoria? Declara la palabra. Porque he aquí os doy autoridad sobre todo principado y potestad. Porque he aquí os doy autoridad y ninguna de sus armas os dañará. Porque he aquí os doy autoridad sobre todo principado y potestad. Porque he aquí os doy autoridad y ninguna de sus armas os dañará. Sobre león y áspid tú pisarás, hollarás las armas de la maldad. Sobre toda fuerza de Satanás, la victoria tú tendrás. Escrito está. Solo de pan vivirás. Escrito está. Al Señor no tentarás. Escrito está. Vete de mí, Satanás. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás. Sobre león y áspid tú pisarás, hollarás las armas de la maldad. Sobre toda fuerza de Satanás, la victoria tú tendrás. Escrito está. Declara la palabra, reprende al enemigo. No solo de pan vivirás. Escrito está. Al Señor no tentarás. Escrito está. Vete de mí, Satanás. Escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuánto lo creen? Sobre león y áspid tú pisarás, hollarás las armas de la maldad. Sobre toda fuerza de Satanás,
por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón es agradecido, mi corazón está aquí rendido, conmigo siempre quiero, Señor, estar. Presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y la alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día, y en ti siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, me sacaste mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto nunca callaré, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Me has librado de la muerte, me has dado nueva vida, desataste mi tristeza, me
Muy bien, hermanos, bendito sea Dios. Después de que le dieron un momento de gloria, vamos a entrar de lleno a lo que es la enseñanza, lo que es este discipulado sabatino que tenemos, para que conozcamos y aprendamos profundamente de la palabra de Dios. Bien, y en este día el tema que nos compite como cristianos es escudriñando las escrituras. A ver si lo puedes decir ahí en la casa, escudriñando las escrituras. Y bueno, vamos a ver rápidamente todo lo que se refiere al escudriñamiento de las escrituras. Para esto vamos al libro de los Hechos. En el capítulo 17 vamos a darle lectura a dos versículos, al versículo 10 y al versículo 11. ¿Sale? Vamos a aprender. Acuérdense, la semana pasada aprendimos la importancia de congregarnos. Hoy vamos a aprender escudriñando las escrituras. Y la palabra de Dios dice en Hechos 17, versículo 10 y versículo 11, lo siguiente. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia dice que Pablo se topó, hermanos, juntamente con Silas. La palabra de Dios dice que se toparon con unos cristianos judíos que con solicitud, así dice la Biblia, con solicitud recibían la palabra de Dios, y dice que cada día la escudriñaban, cada día, o sea, diario se la pasaban escudriñando las escrituras. Así como es importante congregarnos, también es importantísimo cada día escudriñar las escrituras. Mira, la lectura bíblica debe de ser un hábito en el cristiano, pero el estudio profundo y exegético debe de convertirse en una necesidad importante, pues en este último se adquiere conocimiento. O sea, quieres ser una persona con conocimiento, debes de estudiar profundamente y exegéticamente la palabra de Dios, porque vas a adquirir conocimiento y crecimiento, los cuales son de fundamental importancia en la vida del creyente. El conocimiento y el crecimiento, hermanos, es algo que es sumamente importante para todo cristiano y para todo creyente. Por eso yo te invito a que de verdad pongas atención a esta clase. ¿Ya viste por qué la Biblia dice que cuídate de no ofrecer tus sacrificios en cualquier lugar que veas, sino que el lugar que Dios escogió? Y en ese lugar vas a aprender la palabra. Por eso es necesario que escudriñemos la escritura, porque te va a dar conocimiento y crecimiento. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver este punto que se llama conociendo la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Por qué se llama Biblia? Yo no sé si tú sepas por qué la Biblia se llama Biblia. Porque hay veces que la gente nos pregunta. Bueno, yo honestamente sí me he topado las veces que hemos salido a evangelizar o que de repente tengo la oportunidad de compartir la palabra. Me he encontrado con gente que sí nos pregunta, que sí nos cuestiona de por qué la Biblia se llama Biblia. Bien, te voy a definir esta pregunta, o más bien esta respuesta, te la voy a dar para que tú sepas por qué se llama Biblia. Y así puedas tú tener un mejor conocimiento de la Escritura. Muy bien. ¿Por qué se llama Biblia? Bueno, su nombre es de un origen griego. O sea, la palabra Biblia, su origen es griego, el cual significa biblos. ¿Qué significa? Biblos. Biblia en griego es biblos, que quiere decir conjunto de libros o biblioteca. Eso significa Biblia. Es un conjunto de libros, es una biblioteca. Por eso es que nosotros, cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta que hay muchos libros. De repente vemos que está el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, el Pentateuco, que es son 5 libros. De repente vemos el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios. Nos damos cuenta que tiene una cantidad impresionante de libros.
Por eso se llama Biblia. No creas que la palabra Biblia viene de allá del cielo, que el Señor quiso que se llamara Biblia porque es una palabra celestial. No, es una palabra griega que significa conjunto de libros o significa biblioteca. Por eso se llama Biblia. Ahora, el conjunto de libros que contiene la Biblia, o sea, la biblioteca, son 66 libros. Todos ya sabemos eso. De repente te vas a encontrar con algunos que dicen, no, que no son 66, son 73. Bueno, eso es algo que ya hemos discutido muchas veces. Acuérdate que hay libros que son deuterocanónicos o simplemente, hermanos, son apócrifos. ¿Qué significa esto? Que son libros que no fueron aceptados por el Concilio de Trento, que es precisamente un concilio católico, y también por el Concilio de Jerusalén. Después el Concilio de Trento los aceptó, pero no fueron aceptados porque tenían un detalle muy importante. ¿Cuál es ese detalle? Que no eran directamente inspirados por Dios, sino que eran sacados precisamente de la mentalidad humana basándose en libros de la Biblia inspirados. Pero dentro de lo que es el canon bíblico, la regla que aceptaba o no los libros que deberían ingresar a esta biblioteca llamada Biblia, pues fueron rechazados. Pero los libros que sí están completamente aceptados son únicamente 66 libros. Así que, hermanos, la Biblia tiene 66 libros que cada creyente debe leer año con año completamente, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así debe de ser. Todos nosotros tenemos cada año que leer la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así tiene que ser. 66 libros, hasta, si te das cuenta, ni son muchos. Y muchos no pueden ni siquiera leer toda la Biblia en toda la vida de cristianos que llevan. Es más, ni siquiera los que no son cristianos, o aunque hay unos que no son cristianos y dicen, yo ya leí toda la Biblia, yo ni les creo. Pero el asunto no nada más es así, sino que hay que escudriñarla. Pero de que tenemos que leerla, ¿ok? Debemos estudiar e investigar por qué se llama así tal o cual libro. Por ejemplo, Génesis. O sea, nosotros nos damos cuenta que la Biblia tiene muchos libros, 66. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y de ahí sigue Josué, Jueces, Ruth. O sea, ya sabemos el orden cronológico de los libros de la Biblia. Pero nosotros como cristianos tenemos el deber de investigar por qué se llama como se llama cada libro. Como te dije, el ejemplo es Génesis. El nombre quiere decir principios u origen. Eso significa Génesis. Entonces entendemos que se llama así porque habla de los orígenes del mundo. Por eso se llama Génesis. Nos habla, por ejemplo, Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio, o sea, en el origen, creó Dios los cielos y la tierra. Por eso se llama Génesis, porque nos habla del principio de la fundación y la creación del planeta. Nos habla del origen de todo lo que existe en la tierra. Por eso se llama Génesis, hermano. Y así nosotros tenemos que ir investigando por qué Génesis, por qué Éxodo, por qué Números, por qué Levíticos, por qué Deuteronomios, etcétera, etcétera, etcétera. Así nosotros tenemos que hacerlo. Por eso es importante que escudriñemos la palabra de Dios. Sumamente importante, hermano. Y otra cosa que te quiero decir es lo siguiente. La Biblia está dividida en dos partes. Acuérdate que estamos conociendo la Biblia, Está dividida en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Todos lo sabemos. Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, repítelo. Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene la revelación de Dios al mundo. Hasta un poco antes del nacimiento de Jesucristo, así como la historia de una nación llamada Israel. O sea, hermanos, que en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento vas a encontrar
cómo Dios se ha revelado a través de la historia escrita en el Antiguo al mundo entero. Porque Dios siempre se ha manifestado, Dios siempre se ha revelado, Dios siempre se ha mostrado al mundo, y el Antiguo Testamento revela esa manifestación, esa revelación de Dios al mundo. Y esa revelación la habla un poco antes todavía de que Jesucristo naciera, porque acuérdate que también Jesucristo vino a revelarse al mundo, pero el Antiguo Testamento nos marca como el poderoso, grandioso y todo único Dios verdadero se reveló totalmente al mundo. Pero también nos habla de la historia de una nación llamada Israel, cómo se inició, cómo fue formada, cómo ha crecido, y hasta la fecha vemos que esa nación ahí existe, ahí está, que es el pueblo original de Dios. Qué privilegio de verdad. Pero la Biblia nos habla de eso, hermano, así como de otras cosas, hermanos, el anunciamiento, como te dije, de el nacimiento de Jesús. Y bueno, y el Nuevo Testamento contiene, el nuevo contiene la revelación de Dios al mundo. Nuevamente Dios revelándose al mundo, pero desde el nacimiento de Jesucristo hasta el final de los tiempos, que es el libro del Apocalipsis, que es la revelación de los juicios de Dios sobre la tierra. Acuérdate que Apocalipsis nos revela todos los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra, y el final de esta dispensación y de la vida futura. O sea, hermanos, el Antiguo contiene toda la revelación de Dios al mundo, cómo Dios se reveló al mundo. Y el Nuevo Testamento contiene la revelación de Dios a través de su Hijo Jesucristo, pero también nos habla de los acontecimientos finales, de los juicios finales. Eso es hacia grande ciencia, hermanos, eso es hacia grandes rasgos lo que tenemos nosotros que conocer de la Biblia. Eso quiere decir que si alguien de repente te pregunta, ¿qué es eso de la Biblia? A ver, dígame, ¿por qué se llama Biblia? Se llama Biblia porque la palabra Biblia proviene de una palabra griega, biblos, que es biblos, lo cual significa biblioteca o conjunto de libros, porque aquí en la Biblia vienen 66 libros. Y nosotros, todos los seres humanos, principalmente los cristianos, tenemos la obligación de leer la Biblia, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita para la humanidad, la cual está dividida en dos partes. Número uno, Antiguo Testamento, que es la revelación directamente de Dios hacia el mundo, cómo Dios se ha revelado al mundo. Y nos habla también de la historia de una nación llamada Israel, la cual sí existe. Eso significa que si Israel existe, existe el quien la creó, que es Dios. Y nos habla de todo eso. Y el Nuevo Testamento, que es la otra parte de la Biblia, nos habla de la revelación de Dios al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Pero también nos habla tristemente de los juicios de Dios que va a haber sobre la tierra y que ya comenzaron, hermanos. Ya tenemos esos rasgos, ya tenemos las evidencias de esos tremendos juicios de Dios tan solo con este virus. No creas que esto nada más es algo así porque sí, es parte porque cosas más fuertes vienen, cosas más terribles vienen. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos. Esto es a grandes rasgos el conocimiento de la Biblia. Pero vamos a ver en este momento el significado etimológico de la palabra escudriñar, porque ya sabemos, hermanos, que nosotros tenemos que escudriñar la Biblia, como lo dice San Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras. Jesucristo está dando la orden, no es una sugerencia, no es algo que pues si te interesare, no, es una orden directa de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque al parecer, dice, deben de entender, no es porque sea una opción, sino que allí van a encontrar los misterios de la vida eterna. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Ahora,
vamos a ver rápidamente qué significa escudriñar. Bien, escudriñar quiere decir examinar. Cuando tú tienes de repente una situación en el cuerpo y vas al doctor, ¿qué es lo que hace el doctor? El doctor tiene que examinarte, y para examinarte muchas veces tiene que descubrir ciertas cosas, o te tiene que pedir observar ciertas cosas que a lo mejor hasta nos parecen a nosotros vergonzoso. Pero así tiene que ser, así es. Nosotros tenemos que saber que la palabra escudriñar, y eso se hace con la escritura, es examinar. Tenemos que examinar. Por eso aquí en Hechos 17, el versículo número 11, decía que estos judíos se la pasaban escudriñando, examinando cada día las escrituras para ver si las cosas que les decían eran conforme a lo que estaba en la palabra. O sea, escudriñar es examinar. Otra cosa que también es escudriñar es inquirir. ¿Y qué significa la palabra inquirir? Inquirir significa averiguar cuidadosamente algo. Eso significa inquirir. Que averigüemos cuidadosamente, que veamos. Porque mira, en estos tiempos han surgido muchos, pero muchos hombres que inclusive hasta con bases supuestas te dicen que hay cosas que están mal. Por ejemplo, hay unos que te hablan y dicen, es que no es bueno decretar, porque parece que somos dioses los que decretamos. Bueno, los que decretan parecen dioses, cuando lo correcto es decir, hágase tu voluntad. Ahora, los que nos atrevemos a declarar algo, los que nos atrevemos a decretar algo, no es porque nosotros nos sintamos dioses. Por eso hay que escudriñar la escritura. Nosotros decretamos y declaramos por lo que también ya aprendimos que un día Moisés dijo. Acuérdate que Moisés, cuando intercedió por el pueblo de Israel, Moisés le dijo al Señor, es que tú juraste por ti mismo que le ibas a dar una descendencia a Abraham de este pueblo, así que no lo destruyas. Entonces, cuando nosotros decretamos, es porque estamos declarando algo que Dios ya por sí mismo había jurado que iba a hacer. Un ejemplo bien claro, hermanos, la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús murió y se levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Señor, en el nombre de Jesús yo declaro mi salvación porque creo que Jesús murió y resucitó. Eso es un decreto, pero el decreto lo hacemos en base de que ya Dios por sí mismo dijo que iban a hacer las cosas. La Biblia tiene más de 8,810 promesas para nuestra vida. Y cada promesa, hermano, es de lo que nos agarramos muchos pastores para decretar. Que nos agarramos muchos pastores para declarar, pero todo está dentro de la voluntad de Dios. Así que aquellos que de repente salen y dicen, es que está mal que decreten, es que está mal que se pongan ellos a declarar, lo mejor es decir, hágase tu voluntad. Claro, los decretos que hacemos están dentro de la voluntad de Dios, porque Dios así lo estableció. Por eso, hermanos, es importante que nosotros averigüemos cuidadosamente las cosas. Hay que averiguar. Dios sí permite que decretemos las cosas. Si voy a decretar salud para mi vida o salud para la vida de otra persona, es porque ya está escrito. ¿Qué está escrito? Que el Señor dijo, yo ya llevé vuestras enfermedades. Entonces, Señor, si tú por ti mismo juraste que ya llevaste vuestras enfermedades, en el nombre de Jesús me declaro sano. Pero ¿qué pasa si no sanamos? ¿Qué pasa si no hay una sanidad al momento de la declaración? Acuérdate que muchas veces hay gente que declara sin fe. Hay muchos que no creen. Yo recuerdo una ocasión en una campaña, el pastor Adrián Amado estaba en una campaña orando, y antes de orar por los enfermos, él los pasó a ver y les empezó a decir, ¿tú crees que Jesús te puede sanar? Y muchos dijeron, sí, sí. Y de repente se acercó una mujer que estaba en una silla de ruedas y le dijo, ¿tú crees que el Señor te puede levantar de esa silla de ruedas? Y la mujer dijo, no. Entonces el profeta le dijo, entonces quédate como estás, porque no lo crees. Muchas veces las cosas no suceden por la falta de fe. Ahora hay mucha gente que dice, yo sí tengo fe, pero con que alguien por ahí diga, yo no tengo fe, arruina todo. Entonces, hermanos, el decretar, el declarar,
hermanos, no es malo, sino que lo hacemos porque ya está prometido. Lo hacemos bajo una base de promesa de Dios. Y cuando no pasa es porque faltó fe. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la barca y estaba la tormenta tremenda? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué teméis cuando lo despertaron? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente declaró, simplemente decretó que se detuviera la tormenta. Y muchos dicen, es que Él es Dios. Espérate, Él estaba en condición humana y Él dijo, lo que yo hice, ustedes mayormente lo pueden hacer. O sea, nos dio la autoridad y facultad de decretar. Es por eso que tengamos mucho cuidado y es por eso, hermanos, que averigüemos bien las cosas y no creamos a todo lo que algunos nos están diciendo. Muy bien, entonces, hermanos, también es que nosotros averigüemos cuidadosamente la Biblia y sus circunstancias. Eso también es escudriñar, averiguar sus circunstancias. Porque también vemos en internet muchísimos pastores y muchísimos detractores de la Biblia que están en contra del diezmo. Ahora, dije pastores, pero no son pastores, de una vez te lo digo. Muchos están en contra del diezmo y dicen, no, es que eso no está bien, porque eso es del Antiguo Testamento. Bueno, hay que leer las Escrituras. Mira, nosotros hemos hecho inclusive estudios completos refutando lo que aquellos que están en contra del diezmo dicen. Nosotros lo hemos refutado con bases bíblicas y además ha habido efecto. Hay hermanos que pueden dar testimonio que es una verdad, que si diezmas, Dios te bendice. Y hay hermanos que han declarado que cuando no diezman les va mal. Eso quiere decir que es una verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado también de ver estas circunstancias. Si la Biblia dice, hazlo, hazlo. Amén. Simplemente hazlo. Eso es escudriñar. También escudriñar equivale a estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, tema por tema y asunto por asunto. Así que, mis hermanos, escudriñar es que te pongas a averiguar cuidadosamente lo que la Biblia dice, los temas. Si la Biblia te habla del pecado, vamos a averiguar qué es esto del pecado. Si la Biblia te habla de salvación, vamos a averiguar cómo puedo ser salvo. La cosa es que averigües, que tú estés leyendo, que todo lo que te hable de salvación tú lo leas. Si la Biblia te habla de la Trinidad de Dios, porque no viene la palabra Trinidad en la Biblia, Eso sí no viene, pero sí te da evidencias de la existencia de la Trinidad. Entonces debes de estudiar el tema y el asunto, tema por tema y asunto por asunto. Así lo debes de estudiar. De repente, oiga, pastor, pero ustedes ¿por qué cantan a la Trinidad si la Biblia no tiene la palabra Trinidad? Hay que averiguar qué significa Trinidad. Tienes que averiguar, bueno, no viene, pero vamos a ver qué significa la palabra Trinidad. La palabra Trinidad significa divinidad de tres en uno. Eso significa Trinidad. Divinidad de tres en uno. Pero no viene la palabra Trinidad, pero sí vienen las evidencias. Y la más clara es cuando Jesús estaba siendo bautizado. ¿Qué dice la Biblia? Mientras Jesús estaba siendo bautizado, estaba Jesús en la tierra siendo bautizado, se escuchó una voz del cielo, ahí estaba el Hijo y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, de cual me siento complacido, y en ese momento descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Ahí se presentó la Trinidad, evidencias. Por eso le digo, hay que escudriñarlo y esto es estudiar cuidadosamente la palabra, pero también escudriñar, hermano, no significa interpretar particularmente la Biblia o sacar nuestras propias conclusiones. Eso no es escudriñar. Que tú digas, yo creo como estos cuates de la Cabala, estos hijos del diablo, son gente que da sus interpretaciones personales de la Biblia. Y no es así. La Biblia no fue hecha para interpretarla personalmente. La Biblia, hermano, es interpretada por el mismo Espíritu Santo, que la Biblia, Jesucristo mismo lo dijo. Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces eso significa, hermano, que la palabra se interpreta por sí misma, porque la interpreta el Espíritu Santo y Él nos da el entendimiento para lograrlo. Pero no le des una interpretación propia tú.
Es lo que hacen los cabalistas. Es que no, esto significa que nosotros, tonterías. Tonterías, eso no es escudriñar. Escudriñar es que si leíste un versículo y no lo entendiste, lo voy a volver a leer y voy a leer los antetextos y voy a leer los contextos y voy a irme a los paralelos y le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar algo. O sea, eso es escudriñar. Y vamos a los diccionarios y vamos a la historia. Eso es escudriñar, hermanos. Y no andar dando interpretaciones nefastas. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué debemos, viene el siguiente punto, por qué debemos escudriñar las Sagradas Escrituras? ¿Por qué se deben escudriñar? Nosotros tenemos que saber por qué causa, así como aprendimos por qué tenemos que ir al templo, también tenemos que saber las razones de por qué se deben escudriñar las Sagradas Escrituras. Y en primer lugar, se deben escudriñar porque sólo así vamos a adquirir conocimiento. Amén. Solamente así podemos adquirirlo. No vamos a adquirir conocimiento nada más sentándonos en la banca. Nada más teniendo la Biblia así bajo el brazo y ya. No. Vamos a adquirir conocimiento escudriñándolas. Y las escudriñamos para adquirir conocimiento. Por eso también es importante a veces que te metas a estudiar en los seminarios. Yo, por ejemplo, que estuve 4 años encerrado en un seminario. Y luego también estuve yendo a tomar cursos a varios lugares. Yo no creas que yo nada más fui alguien que en el templo aprendía. No. Yo de repente escuchaba que iba a haber un seminario en Tuxtepec, Oaxaca, desde la edad de 15 años. Yo era alguien que se movía. Decían, Tuxtepec, Oaxaca, va a haber un seminario de 3 días. ¡Pum! Allá va Salvador Luces al seminario de 3 días. De repente va a haber en Córdoba otro. ¡Pum! Vámonos a Córdoba otro. De repente, y de repente se dio la oportunidad de recibir cursos en el Instituto Teólogo Latino. Allí iba Salvador al Instituto Teólogo Latino. Yo sí me movía y me metía en cursos acá. Hasta la fecha, de repente, cuando un curso me llama la atención, yo voy. Inclusive he invitado a algunos de ustedes a que vayan a tomar esos cursos. Y yo lo que hago es que me pongo atento y escribo. Y de repente, si llevo dinero y están vendiendo alguna información con libros y todo eso, yo los adquiero. No crean que nada más lo hice sentado y como muchos lo hacen. A ver, vamos a leerlo y vamos nosotros a descubrir lo que está bien que lo hagas así. Pero yo no nada más me quedé con eso. Yo sí me fui 4 años en seminario. Me iba a cursos a diferentes instituciones bíblicas. Hasta la fecha lo sigo haciendo cuando tengo la oportunidad. De repente me pongo a estudiar libros. Leo libros y me pongo a estudiar. Y los leo y los estudio y aprendo. De repente me pongo a escuchar el consejo de otros grandes siervos de Dios. Cuando tengo la oportunidad de recibir una prédica de grandes hombres de Dios, luego. Y fíjate que hay veces que sí me he dado cuenta, caray, eso no me gustó, no estoy de acuerdo, pero como dice la Biblia, retener lo bueno y desechar lo malo. De eso se trata, hermano, escudriñar las Escrituras, porque solamente así se adquiere conocimiento. ¿Por qué otra cosa debemos escudriñar las Escrituras? Porque es un mandamiento del Señor. Acuérdate, San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, mandamiento de Jesús. Es un mandamiento, hay que escudriñar. Y ya sabes que escudriñar es examinar, es averiguar cuidadosamente, es estudiar cuidadosamente. Eso es escudriñar. Y otra razón por la que debemos escudriñar las Sagradas Escrituras es porque la palabra de Dios es viva y eficaz para nuestra vida, como lo dice Hebreos 4:12. Mira, vamos a leerlo. Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 4, un versículo conocidísimo. Lo puedo recitar yo de memoria. Yo de memoria lo puedo recitar porque me lo sé. Pero muchas veces ni me creen. Y los que no me creen son porque no leen la Escritura. Vea, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la importancia de escudriñar las Escrituras es porque la Biblia es una palabra viva. O sea que la pudieron haber leído tus abuelos hace muchos años y les causó impacto, y la puedes leer ahora tú y te causa un impacto también porque es viva la palabra de Dios. Y dice, y es cortante como espada de 2 filos. O sea que la Biblia es capaz, que fíjate, es tan capaz de que si yo le estoy hablando,
te puede cortar a ti, pero también me corta a mí que te la estoy declarando. Por eso es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partirte el alma. O sea, que penetra hasta pegarte en los sentimientos. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no has dicho tú? Es que el pastor me le echó a mí, él está predicando. Es que el pastor lo dijo por mí. No, la Biblia penetra hasta partir el alma. Híjole, qué tremendo, ¿no? Dice, y el espíritu, y también las coyunturas, o sea que también te parte las coyunturas, que luego te sientes todo desgongado. Ay, es que me la está echando a mí. No, es la palabra que te está partiendo el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, inclusive hasta discierne, sabe lo que estás pensando, sabe lo que estás diciendo. Ya sabe la Biblia. Por eso que te estoy diciendo que muchas veces dices, es que el pastor me lo echó a mí. No, es que te la está echando a ti. Es que la Biblia ya discernió qué es lo que ibas a decir. Pero lo que tú no sabes es que cuando te está dando en la torre a ti. Por eso aquellos que me dicen, es que me la echaste a mí. Porque siempre me reclaman. Siempre. Hay gente que dice, es que usted en las predicaciones siempre dice. Si supieran que cuando yo predico, y cuando yo doy el mensaje de Dios, y si te partió el alma a ti, también me la está partiendo a mí. Y eso es lo que ustedes no han entendido. Y ese es el poder de la vivez de la palabra. Por eso hay que escudriñarla. Es necesario escudriñar la Biblia para que te des cuenta cómo le va a partir. O sea, escudriñala y de repente, haz la prueba, escudriñala, apréndete algo. Y de repente ve y díseselo a alguien. Y al momento que se lo estés diciendo, también a ti te va a partir. Porque es lo que pasa, nada más que muchos no lo entienden. ¿Ok? Esto nos lleva rápidamente al punto número 4. ¿Para qué debemos estudiar las Sagradas Escrituras? Bueno, una cosa es escudriñar, y escudriñar tiene que ver con el estudio. ¿Y para qué las debemos estudiar? Muy bien, para no vivir en ignorancia. Para eso se escudriña la Biblia. Mira, en 1 de Timoteo capítulo 1, vamos a leer la Biblia rápidamente. 1 de Timoteo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo número 13, dice lo siguiente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, ¿para qué estudiamos? Para no ser ignorantes. Decía el apóstol, yo perseguí a la iglesia por ignorante, de haber sabido ni me meto con ella, porque al meterme con ella me metí con el mismo creador del universo. Por eso es que se me apareció y hasta me dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque yo era un ignorante, dijo el apóstol. Y el estudiar la Biblia te libera de la ignorancia. También en Proverbios capítulo 1 dice algo bien interesante. Vean, libro de los Proverbios capítulo 1, vea lo que dice, versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea, la ignorancia te va a matar. Entonces, para que no te mate la ignorancia, estudia las Sagradas Escrituras, estudia la Biblia. Y también una de las causas por las que tenemos que estudiar es para no ser destruidos. ¿Para qué? Para no ser destruidos. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces por eso es importante estudiar la Biblia, para que tengas conocimiento de ella y no vengan y te engañen. De repente vienen los testigos de Jehová y te dicen y rápido te convencen. Hay gente que ha venido aquí al templo y que han estado aquí, y porque se fueron a su pueblo, se fueron a su rancho, ahí los testigos de Jehová aprovecharon y les ganaron, porque es gente que no estudió la palabra. Y se fueron con los testigos de Jehová. Y como los testigos de Jehová son muy estudiosos y estudian, los convencen. Pero porque tú no estudiaste. A ver, yo tengo mucho tiempo y los testigos de Jehová me han visitado cantidad de veces y jamás me han convencido. Jamás. ¿Por qué? Porque estudio la Biblia. Lo mismo te lo digo a ti, estúdiala, porque van a venir los testigos y te van... Híjole, estos cuates son, pero si de veras, aferrados a quererte convencer de que estás mal. A decirte que Jesucristo no es Dios todopoderoso, cuando la Biblia lo demuestra que sí es todopoderoso. ¿Por qué lo dijo? Toda potestad me es dada. Toda potestad. El Señor lo dijo. Por esa causa, mi amado hermano y mi amada hermana, tienes que entender
que tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Estúdiale, por favor. Estudia la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no te vengan los testigos de Jehová o los ecuménicos, que híjole, últimamente los ecuménicos también se están dando y se dan aires de grandeza. Porque yo tengo gente conocida que andan con los ecuménicos, que según van a sus cursos para que nadie los engañe, dicen ellos. Y viven engañados. Así son los ecuménicos. Van para que no los engañen y no se han dado cuenta que viven engañados desde un principio. Engañados están. Por eso hay que estudiar las Escrituras. Muy bien. ¿Cómo se deben de escudriñar las Escrituras? Es lo que vamos a ver por último. ¿Cómo se deben de escudriñar? Bueno, en primer lugar, debes de hacerlo con oración. Tienes que ponerte a orar. Antes de leer la Biblia, me voy a poner a orar. Señor, dame la sabiduría, dame la inteligencia para entender tu palabra. Por favor, Padre, no permitas que el enemigo se robe la semilla que va a quedar sembrada cuando yo lea la Biblia. Y tienes que orar, y tienes que orar. Así es como debes de estudiar la Biblia. También debe ser con temor y con temblor. ¿Qué es esto? O sea que con todo respeto. Con todo respeto y con temblor. ¿Con temblor qué significa? Que tienes que hacerlo con un respeto exagerado. Con temor y temblor. Para que no vayas a hacer muchas cosas. Porque yo sí he conocido gente, fíjate que yo he platicado gente que inclusive ha ofendido la Biblia. Gente que ha agarrado la Biblia y la ha aventado. Y no saben la bronca en la que se están metiendo. El problemón en el que están ellos adquiriendo por ser así. Gente que ha ofendido con palabras antisonantes la Biblia. A mí me ha tocado de ese tipo de gente. Por eso, cuando nosotros lo escudriñemos, hagámoslo con temor y temblor. Pero también hay que hacerlo con fe. Creyendo que lo que dice es, sí, porque lo dice. Dice mi pastor, la Biblia dice lo que dice como lo dice porque así lo dice. Así dice mi pastor, y es que así es. Y es una verdad. La Biblia dice lo que dice como lo dice. Y como lo dice, así debe de ser y así es. Con fe, hermanos, hay que creerlo. Si la Biblia te dice, levanta las manos para que suceda esto, tú levántalas. Yo hace tiempo te predicaba, hace muchos años atrás te predicaba en la iglesia un tema llamado los ingenuos de Dios. Que si Dios te dice, mira una vaca volando, créetela. Si Dios te lo dice, o sea, lo que la Biblia te diga, créetelo, con fe. Otra manera de escudriñar es con un espíritu de obediencia y sumisión. Si tú no vas a obedecer, ¿para qué la lees? Tienes que escudriñarla con obediencia, diciendo, sí, Señor, lo voy a hacer. Y sumisamente, aunque no me guste, lo voy a hacer, Señor. Pero te tiene que gustar. Así se debe de escudriñar. Otra manera es con propósito y objetividad. O sea, con propósito es porque algo va a suceder, algo bueno para mi vida. Léela con propósito, escudriñala con propósito, y con objetividad. O sea, sé objetivo. Ve por un punto para lograr esto. ¿Cuál es nuestro mayor punto? Irnos al cielo. Ese es nuestro mayor objetivo, irnos al cielo. Por esa objetividad la voy a leer porque esta escritura, este libro me va a dar las indicaciones de cómo vivir para irme al cielo. Otra manera de cómo debes de escudriñar las escrituras es que lo debes de hacer con alguien que nos oriente y ayude. Siempre con alguien que sepa. O sea, ¿qué significa esto? Que debes de pedir consejo a alguien que conozca de la palabra. Y darle gracias a Dios que tienes un pastor. Y si yo me voy, porque puede suceder y muy pronto lo va a pasar, va a venir otro pastor. Y son los que te pueden enseñar. Ellos te pueden enseñar, te van a orientar, te van a ayudar. Por eso Dios los ha preparado. Yo te decía hace un momento, estar tanto tiempo en un seminario metido y luego irme a tantos cursos. Y luego parte de los cursos que nos dan a nosotros como Red Betel, no, hermanos, una cantidad. Y déjame decirte que nuestro pastor muchas veces nos da el mismo curso. El mismo curso nos los da y ¿saben qué? Órale, vénganse. Y órale, y yo recuerdo el último curso que nos dio de autoridad espiritual, fue allá en Yucatán. No, hermano, un calorón, debías de ver un calorón allá en Yucatán, yo me estaba derritiendo. Calorón y todo el día durante 2 días nos dio el curso.
y aguantar el calorón y nada más estaba uno. Y luego, hermanos, el sueño, porque ya te he platicado que cuando nos toca ir a Cancún, estar en esas zonas de lo que es Cancún, Playa del Carmen, en Yucatán, hermanos, es, hermano, de estar despiertos desde las 4 de la mañana. Levántate 4 de la mañana porque a las 5 de la mañana salimos y comienzan las actividades. Y estás tan desvelado y terminas, hermano, yo he terminado en esos cursos, he terminado hasta la 1 de la mañana para despertarme a las 4. Y he terminado fulminado. Y aún así tengo que estar ahí al 100. Y luego de repente, van a hacer esta actividad y ay, todo cansadote, pero ahí estamos. Pues así, hermano, es de verdad el valor que se le da cuando alguien se ha esforzado para enseñarte a ti. Por eso valora al pastor que tienes y que tendrás, valóralo de verdad valóralo mucho, porque él te puede orientar. Otra forma de cómo se escudriñan las escrituras es con la familia. En familia vamos a leer la Biblia, es una manera. A ver, de repente me voy a sentar con mis hijos, con mis hijas, y les voy a decir, a ver, mija, leímos este versículo, ¿tú qué le entiendes? Y probablemente Dios a través de una de las niñas o uno de los niños te revele lo que es verdad. Te revele cosas. No, pues yo le entendí esto. Y a ver, de repente al otro, ¿tú qué entendiste? No, pues yo entendí esto. Y de repente al cónyuge, ¿tú qué entendiste? No, y si de repente está que el primo, que el carnal o no sé qué, ¿y tú qué entendiste? Y vas a ver cómo viene una revelación impresionante también. Por eso también en la familia, con principios hermenéuticos, es otra manera de escudriñar la Biblia. Los principios hermenéuticos, obviamente, hermanos, ya sabemos que la hermenéutica es el arte de interpretar los textos de la Biblia. Eso es la hermenéutica. No he dado curso de hermenéutica, lo que he dado es de homilética nada más aquí en la congregación. De hermenéutica no, pero ¿qué crees? Cuando yo predico, aplico hermenéutica. Entonces, ustedes tienen principios de hermenéutica. Otra manera de estudiar la Biblia es con apoyo de libros de consulta. Por ejemplo, los diccionarios bíblicos, el diccionario que usamos de la lengua española, concordancias, o sea, esa es una manera también que nos ayuda a interpretar los textos bíblicos, las porciones bíblicas, la Biblia, ayudándonos. Yo sí de repente agarro, yo normalmente, mira, si tú vienes y cuando has estado en la oficina te has dado cuenta que yo no nada más tengo una sola Biblia. Yo manejo varias Biblias y manejo varias versiones de Biblias y tengo diccionarios y aparte tengo mi computadora en la cual también de repente averiguo, de repente por acá y de repente por acá. Así soy yo cuando estudio. Averiguo por un lado, averiguo por el otro y también ocupo el diccionario normal, el de la lengua española, también lo ocupo. A ver, quiero ver qué significa esto. De repente vemos que la Biblia dice longanimidad. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a ver qué es longanimidad. De repente que veo que la Biblia tiene palabras que yo no me las... Vamos a averiguar qué significan. Y así es como se escudriña la palabra de Dios. Y como dice la palabra, los hermanos de Berea son un ejemplo. Mira, leímos nosotros Hechos 17. Y vamos a leerlo una vez más. Hechos 17, leímos el versículo 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, los de Berea, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si eran así las cosas. Entonces hay que hacerlo como los hermanos de Berea, escudriñando con mucha solicitud cada día la palabra de Dios. Concluyendo, no hagamos oídos sordos al mandamiento del Señor, hermanos. Acuérdate, ¿cuál es el mandamiento del Señor? San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice Jesús, y además ellas son las que dan testimonio de mí. Así que ponte a estudiar, escudriña las escrituras, y ahorita que tienes tiempo en casa, hazlo. Ahorita que estamos en esta situación, escudriñalas, léelas, agarra tu Biblia y ponte a leerla. Agarra tu Biblia, porque te va a dar la respuesta a lo mejor. ¿Tienes algunas preguntas? ¿Por qué no me contesta Dios mis oraciones? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa aquello? Lee la Biblia, te va a dar la respuesta. Pero léela como te dije que se lee y vas a ver que Dios sí te responde. Vamos a orar a Dios y darle gracias. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por este momento, Señor, en el que tú nos has dado tu palabra. Muchas gracias, Padre. Sigue abriendo el corazón y entendimiento de mis hermanos, dándoles sabiduría e inteligencia de lo alto para seguir aprendiendo en este discipulado sabatino que tenemos. Gracias, Padre. Bendito eres eternamente y para siempre. Y Dios, cuida mucho a mis hermanos, cuida mucho a la iglesia. En el nombre de Jesús.
Amén. Dios te bendiga, amado hermano y hermana. El Señor está contigo.